buenas noches. La música. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia, a los que estáis aquí sentados un poco más cómodamente, a los que estáis agolpados al fondo, muy especialmente a los que están algo más incómodos en el exterior escuchándonos. Yo siento que tengáis que estar ahí fuera. Nos gustaría encontrar locales más grandes, pero creo que también el hecho de desbordar todos aquellos lugares en los que os convocamos es un excelente síntoma de lo que está pasando en Castilla y León y de lo que está pasando en toda España. Hemos comprobado hace muy poco tiempo, tanto en Extremadura como en Aragón. Muchas gracias por hacerme sentir como en casa en cualquier lugar de España. He de deciros que me siento así en todas partes, porque más allá de donde uno haya nacido y en qué rincón de nuestra patria haya visto la luz, algunos, de una manera racional, y yo espero que os sintáis como yo, tenemos ese sentimiento de sentirnos en casa en cualquier lugar de nuestra patria, y yo me siento así en Zamora. Pero es verdad que en Zamora hoy aquí me siento un poquito más en casa, porque he tenido la curiosidad de saber quiénes son mis antepasados, y uno de mis bisabuelos nació en esta ciudad de Zamora. Es el que me da mi segundo apellido, y por eso yo creo que con un motivo añadido puedo decir que hoy me siento como en casa. Quiero daros las gracias por vuestra movilización, por vuestra entrega, que creo que tiene mucho que ver, por un lado, con la desesperanza que provocan quienes hoy manejan los hilos, pero también con la esperanza que todos compartimos de poder cambiar las cosas en España. Y es en lo que estamos, es a lo que estamos entregando nuestros esfuerzos, no solo los que nos subimos a esta tribuna, sino muchos de los que estáis aquí, que sé que en vuestro día a día hacéis un gran esfuerzo por cambiar las cosas. Y yo quiero, en primer lugar, hoy apelar al poder extraordinario que tenéis, porque yo paseo y recorro toda Castilla y todo León con Carlos, pero realmente lo que nosotros podemos hacer es más pequeño de lo que imagináis. Yo sé que vosotros tenéis un poder muy grande, que probablemente algunos lo sabéis, pero otros no. Pero si ahora pensáis, cada uno de vosotros, en ese familiar, en ese amigo, en esos padres, en esos abuelos, sobre todo en esos padres, ¿verdad? Y abuelos que algunos no lo tienen claro, ¿no? No dicen nada, pero yo sé que es así. Sobre todo no por lo que digan ellos, sino porque la verdad que son todos jóvenes los que están aquí. Para ser una provincia envejecida no está mal. Pero hay muchas personas que no lo tienen claro en vuestras familias, en los centros de trabajo, entre vuestros amigos. Y no porque piensen mal de Vox, probablemente porque piensan mal de todos, porque piensan que todos son iguales, porque les han convencido de estratagemas políticas como la del voto útil, de los que siempre estafan, o por la razón que sea. Yo creo que vosotros, si hoy pensáis en uno, en dos o en tres, aquí hay 600 personas, ¿no? O más, los que... No lo sé, no las he contado, pero hay muchas personas, probablemente muchas más de las que van a ir a ningún evento político durante toda esta campaña de cualquier partido en Zamora. Pero si todos vosotros pensáis en esas personas que están a vuestro alrededor y no lo tienen claro, y hoy salís de aquí con un mensaje para ellos, creo que el resultado puede ser muy esperanzador en estas próximas elecciones en Castilla y León, y pronto muy esperanzador para todos los españoles, para que se produzca un cambio real. Así que yo quiero decir que no solo con Carlos, no solo con Eugenio, no solo con Marisa, no solo los que tenemos la fortuna y el honor de poder dirigirnos a vosotros, desarrollamos un papel. El vuestro es extraordinariamente importante. Por favor, no lo despreciéis, y hasta el último día, en el último rincón de esta provincia, convencer, por favor, al último de vuestros amigos, porque el cambio puede ser extraordinario si todos nos entregamos en cuerpo y alma. Yo hago esta apelación porque creo que lo que afrontamos es mucho más que unas elecciones en un país democrático normal. Yo creo que hay muchos países que tienen la fortuna de que la gente no conozca a sus políticos, en la que la política no es tan importante, la conocen al presidente y poco más, pero en España conocemos demasiado a los políticos porque la política se entromete demasiado, la política nos ha afectado demasiado, porque lo que estamos afrontando
desde hace un tiempo en España no son, da igual qué tipo de elección sea, pero no son unas elecciones normales. Estamos afrontando un problema existencial de España como nación. Estamos afrontando un problema existencial en su modo de vida para muchos españoles que ven que tienen que cerrar sus negocios, no porque su negocio no funcione, sino porque la política les afecta. Porque la política convierte a los agricultores y a los ganaderos en oficinistas y porque convierte a los autónomos en una especie de alimañas perseguidas por el poder que les impide llegar a final de mes. Y, por lo tanto, las elecciones que afrontamos no son normales. A mí me gustaría poder comparecer en estas elecciones y decir que son unas elecciones más. Bueno, es verdad que si eso fuera así, yo probablemente nunca me habría dedicado a la política, ¿no? Porque es verdad que mi compromiso tiene que ver también, desde muy joven, con una situación muy difícil y probablemente en otro lugar de España yo no habría, probablemente en mi vida, tenido ningún tipo de interés en la actividad política. Pero sentía un problema muy grave relacionado con el poder público y hoy siento que ese problema se ha generalizado para todos los españoles, porque el problema que yo padecía en mi tierra hoy es un problema para todos los españoles. Hoy los que antes nos mataban, los que nos perseguían, son los que quitan y ponen presidentes del Gobierno en toda España. El problema es para todos. Y por lo tanto, yo hoy quiero insistiros con mucha calma en una convicción que ayer la decía en una entrevista en televisión, quizá algunos la visteis, cuando me refería al Gobierno como una mafia y me decían, bueno, usted con mucha ligereza se refiere al Gobierno como una mafia. Y digo, bueno, me extraña que ustedes no lo hagan, porque el Gobierno de España es una mafia corrupta, una mafia traidora y una mafia mentirosa y una mafia enemiga de los intereses de España. Es una mafia que ya solo tiene tres objetivos: perpetuarse en el poder para conseguir el segundo objetivo, que es eludir la acción de la justicia para, a su vez, lograr el tercer objetivo, que es evitar la responsabilidad sobre los crímenes que han cometido, que ya solo pueden tapar cometiendo nuevos crímenes. Lo acabamos de ver en estos momentos. Lo acabamos de ver. Encender las televisiones o abrir los periódicos y leer o escuchar que se han llevado pruebas del crimen de Adamuz, donde fallecieron 47 españoles antes de que llegaran los jueces a levantar las actas, es una cosa que da entre miedo, asco, rabia, pero no puede dar sentimientos muy distintos. Y eso es lo que estamos enfrentando. Encender las televisiones y ver los escándalos que afectan al Gobierno y a su entorno, escándalos sexuales, escándalos de prostitución que afectan a la carrera política del presidente del Gobierno, aumento de violaciones en las calles, violaciones en la alta cúpula del Cuerpo Nacional de la Policía, encubiertas por el poder político, pues es algo que da entre miedo, rabia y asco, pero no puede llevarnos a otro tipo de sentimientos. Soportar las mentiras con las que Pedro Sánchez ha llegado al poder, las mentiras, porque claro, que los políticos mienten parece que es algo que ya está instalado, ¿no? Pero que los políticos mientan hasta el extremo de decir que van a pactar con unos o con otros y pactan con aquellos que se habían comprometido a no pactar, es algo absolutamente inaceptable. Que nos mientan sobre los pactos, que nos mientan sobre las leyes, que nos digan que no van a hacer un indulto porque es una ley inconstitucional en sus propias palabras y que en cuanto obtienen el poder, para obtener 7 malditos votos, aplican esa ley de indulto cuando ya tienen asaltado el Tribunal Constitucional con los votos del Partido Popular para indultar a los golpistas que han intentado robarnos nuestra patria en Cataluña, es algo que da entre miedo, rabia y asco y no puede llevarnos a otros sentimientos. Que sea una banda terrorista que ahora ya está fuera del listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea, porque es lo que ha logrado este maldito Gobierno. Esos son sus logros. Esos son sus logros. Que aquellos que mataban a los españoles hoy estén sentados en el Congreso dándoles el poder para traicionarnos a todos nosotros. Y eso da entre miedo, rabia y asco. Estamos recorriendo España, ahora en Castilla y León, porque se han convocado estas elecciones.
hace unas semanas en Aragón y en Extremadura, comprobando, una vez que hablamos con todos vosotros, que la corrupción nos arruina y que la corrupción mata a nuestros compatriotas, como ha ocurrido en Adamuz, como ha ocurrido con la Dana, porque es corrupción política no hacer lo que hay que hacer. Estamos comprobando que la invasión migratoria que propone este Gobierno para sustituirnos, en palabras de las niñas de la curva de Podemos, esa invasión arruina a los españoles, mata a los españoles y coloca a las españolas en riesgo de violación. Por cierto, en España hay, según hemos sabido estos días, casi 500.000 de inmigrantes que cobran el ingreso mínimo vital. 500.000. Claro, en un momento en el que los españoles tienen necesidades, yo sé que aquí hay muchas personas con necesidades, aquí hay muchas personas que probablemente necesitan una ayuda social porque tienen un problema y ven que no la obtienen, no tienen una ayuda a la vivienda porque les dicen, no, es que tú tienes arraigo, vete a casa de tus padres, de tus abuelos. Llegan otros que no tienen ese arraigo y llegan antes a la ayuda social que falta a los españoles. Y hay que dar una vuelta por completo al problema de la inmigración en España. El que entra aquí ilegalmente, cuando nosotros lleguemos y podamos cambiar todas esas leyes y romper todos esos compromisos con los burócratas de Bruselas y con esos convenios internacionales que con la excusa de los derechos humanos nos condenan a la invasión, el que llega aquí ilegalmente se va por donde ha venido. El que ha llegado aquí y estando el que esté aquí cometiendo delitos o convirtiendo su existencia en España en la sucesión de delitos leves, se va por donde ha venido a cumplir la pena de prisión en su país. Pero aquí no lo queremos. Y el que está aquí viviendo del esfuerzo de los españoles también se va. Porque estamos ya muy cansados de escuchar a algunos. No, es que los españoles no quieren trabajar. Es verdad que hay políticas para que los españoles y los extranjeros legales no tengan incentivos para trabajar. Claro, si suben esos ingresos de ayuda social hasta el nivel en el que están los salarios, que es muy bajo, pues es normal que haya mucha gente que no quiera trabajar. Pero si quieren, además, que la gente se convierta en esclava, porque la gente últimamente trabaja, los que trabajan, para seguir siendo pobres. Eso no ocurría antes, no ocurría a vuestros padres y a vuestros abuelos. Y hoy hay mucha gente que trabaja para seguir siendo pobre, para no llegar a final de mes, para no poder acceder a una vivienda, para no poder formar una familia ni independizarse. Claro. Y luego dicen, los españoles no trabajan. Bueno, hay un 10% de españoles en paro, hay un 15% de extranjeros legales en paro en España y hay un 25% de africanos que están en España legalmente en paro. O sea, que eso de que los españoles no trabajan no es verdad. Los españoles lo que no quieren es ser esclavos en su propia patria y lo que no quieren es ser sustituidos por una invasión migratoria. Esa es la verdad. Yo sé que incomoda mucho a algunos escuchar este discurso, pero es la verdad. Y recorremos España y comprobamos también que los impuestos, que el abuso fiscal, que la confiscación fiscal arruina a muchos españoles y además mata a muchos proyectos de vida, mata muchos negocios. Yo he de deciros que yo puedo venir aquí a Zamora y deciros que tengo un sentimiento especial con Zamora, como os he dicho y he demostrado. Bueno, no he sacado las partidas bautismales, pero yo sé que a mí me queréis, no como a otros. Pero más allá de las diferencias y de las peculiaridades que tenemos en distintos sitios de España, yo he de deciros que los problemas son los mismos. Los mismos. Los principales problemas de España son compartidos. En un sitio habrá más problemas de agua, en otro menos, pero no hay grandes diferencias entre los españoles. Y el principal problema de España es que hay una mafia corrupta que ocupa el Palacio de la Moncloa y que enfrente hay una estafa política que cuando puede pacta con el socialismo. Y ante eso, no lo digo con vanagloria ni con orgullo, bueno, un poco, pero no es el principal sentimiento. Ante eso solo queda Vox. Me gustaría decir que a nuestro lado hay gente también
Probablemente en la calle sí lo hay, entre los votantes de otros partidos, pero no entre los dirigentes. Me gustaría decir que a nuestro lado hay gente que lo tenga tan claro como nosotros, pero no lo puedo decir con claridad. En otros lugares yo veo demasiada ambición de poder y demasiada incapacidad para cambiar las cosas. Demasiado continuismo, demasiado lenguaje políticamente correcto, lenguaje incomprensible. No hay más que verlo en los eslóganes de los partidos. El otro día paseaba por aquí el señor Mañueco al señor Rajoy y no decía nada, decía no, la solución es la moderación frente a los populismos de izquierda y derecha. ¿Qué es eso de la moderación? ¿Es moderado pedir a la gente una mayoría absoluta, tirarla a la basura y dejarnos en herencia un bolso en un escaño y un gobierno criminal como el de Pedro Sánchez? Eso es la moderación. ¿Es moderado decirle a la gente que vas a bajar los impuestos y después los subes? ¿Es moderado decirle a la gente que vas a acabar con todas las leyes de Zapatero y cuando obtienes el poder que te da la gente y el apoyo no cambiar absolutamente nada? Pues si eso es la moderación, pues bueno, que se la metan por donde les quepa, porque a nosotros no nos interesa la moderación, a nosotros nos interesa la verdad profunda y es para lo que estamos aquí. Y por eso los españoles creo que enfrentamos muchos problemas. El primero, como os decía, es una mafia presidida por un tipo sin ningún escrúpulo, que solo tiene ambición de poder, al que solo mueve el narcisismo y al que solo sostiene en el poder el miedo para eludir la acción de la justicia. Pero también España enfrenta una estafa política, de los que hacen que se enfrentan a esa mafia, hacen como que se enfrentan, pero después pactan todo con ellos. Lo pactan todo en Bruselas, las políticas que destruyen aquí el campo, la ganadería, la agricultura, la industria, las políticas fiscales, las políticas de género que envenenan y corrompen a los niños en los colegios, las pactan ellos juntos en Bruselas. Y después nos dicen que están muy enfrentados. Un día dicen que el gobierno es la mafia, convocan una manifestación contra el gobierno los domingos y el lunes Sánchez toca el silbato, les citan en Moncloa y dice sí, vamos allí porque nosotros respetamos a la presidencia del gobierno. Pues yo no respeto a la presidencia del gobierno si la presidencia del gobierno no respeta a España y si la presidencia del gobierno la pone Bildu, si la presidencia del gobierno la ponen los que han matado a los españoles, la presidencia del gobierno no merece respeto. Y enfrentamos la estafa en forma de palabrería y de programas incumplidos. Claro, el Partido Popular lleva gobernando aquí mucho tiempo. Un rato con nosotros, un rato pequeño porque nos estafaron. No es raro, porque ¿por qué van a decirnos la verdad a nosotros? Si no dicen la verdad a sus propios votantes, ¿por qué van a decírselo a sus adversarios políticos, que somos nosotros, ¿no? Aunque en ese momento fuéramos aliados, pues también nos estafaron. Somos nuevos, también vamos aprendiendo poco a poco. Pero además ahora, bueno, lo de la estafa del señor Mañueco es tremendo, ¿no? Las 1.031 medidas, 1.031. La legislatura ha durado 1.400 y pico días. Un día para cada medida. ¿Y podían descansar los domingos? Pues no. Otra legislatura quieren para decirnos, dentro de 4 años, otras 1.031 medidas incumplidas. ¿Por qué? Porque lo han destrozado todo en Bruselas. Porque han hecho políticas que impiden a los castellanos y a los leoneses salir adelante, políticas que afectan a las cosas concretas y a los problemas reales de la gente. Y además de enfrentar la mafia y la estafa, pues ahora los españoles, y Vox especialmente, tienen que enfrentar la mentira. Como no está contento el señor Mañueco con pasear al señor Rajoy, ahora se ha dedicado a pasear al señor Aznar. Y el señor Aznar ha dicho ayer que Vox está muy contento con que exista Pedro Sánchez. Bueno, a mí no me debe oír. Porque yo le digo a Pedro Sánchez a la cara lo que no le dice nadie del Partido Popular. Porque yo he presentado 2 mociones de censura contra Pedro Sánchez y el Partido Popular no ha apoyado ninguna de ellas. Y porque yo he presentado querellas contra Pedro Sánchez, además de manifestaciones en representación de Vox. Pero el señor Aznar viene aquí y no tiene empacho en mentir sobre nuestros sentimientos, es decir, que estamos muy contentos de que exista Pedro Sánchez. Bueno, puedo soportarlo porque él interpreta nuestros sentimientos, pero hay una cosa que es insoportable. El señor Aznar ha dicho que lo que a él le gustaría saber es con qué periodicidad se producen las reuniones entre los representantes del populismo de derechas y el gobierno. Y dice, y digo con qué periodicidad porque no digo si las hay, porque afirmo que las hay. Bueno,
esta difamación de Aznar no sé a qué viene ni de dónde viene. Pero yo quiero decir que el señor Aznar miente. Y que el señor Aznar además miente otra vez. Pero lo que me gustaría saber es si el señor Feijóo cree que Aznar está diciendo la verdad o cree que Aznar está mintiendo otra vez. Esto es importante para nosotros porque da la sensación de que el señor Aznar, por algún motivo oculto, ha venido a Castilla y León para reventar y para dinamitar cualquier tipo de diálogo entre Vox y el Partido Popular, haciendo una acusación absolutamente infundada. Nos gustaría saberlo. ¿A qué obedece esto? Porque yo decir que mis conversaciones con Pedro Sánchez las conocéis todos, porque son públicas. Y yo solo hablo con Pedro Sánchez para decirle que es un corrupto, un traidor y un indecente. Aún no le he oído al señor Aznar referirse a Pedro Sánchez en esos términos. Entonces, lo que me gustaría saber fundamentalmente es si el señor Feijóo cree que Aznar dice la verdad o que Aznar miente otra vez. Y eso es importante para la relación que hemos de tener, para dar alternativas en toda España. Bueno, os cuento esto porque la verdad es que es sorprendente. Esto no me da tanta rabia como las cosas que os estaba contando antes, e incluso me produce algo de hilaridad, porque no sé quién le ha contado este asunto al señor Aznar para obligarle a hacer el ridículo públicamente ante todos los españoles. Pero lo cierto es que el bipartidismo es culpable de la situación, en distintas medidas, sí, pero el bipartidismo es culpable de la situación que estamos padeciendo los españoles, de todo lo que nos pasa. Da igual de qué hablemos, da igual que hablemos de los problemas migratorios, de los problemas de la educación de los chavales en las escuelas, de los problemas impositivos, de lo que tiene que ver con el desmantelamiento industrial, con la voladura de las centrales térmicas, con el cierre de las centrales nucleares, es decir, con la destrucción de nuestra industria, de nuestra soberanía, de nuestra capacidad de ser soberanos y de poder continuar adelante como una nación con poderío económico, como había sido España. Da igual de qué hablemos. En todo ello tienen responsabilidades compartidas. Porque de la manita, en Bruselas, insisto, lo han aprobado todo y allí parece que tienen un matrimonio y después, y yo estoy muy harto de ello ya, vienen aquí y en España hacen como que se pelean. Por favor, señores dirigentes del Partido Popular, basta ya de estafas a los españoles. Nosotros estamos aquí solo para decir la verdad y para cambiar el rumbo. Si quieren, lo hacen con nosotros. Y si no, sigan en los pactos con los socialistas, pero por favor, dejen de mentir de una vez por todas. Y como el bipartidismo es culpable, tienen que buscar todo tipo de estrategias para que no se conozca la verdad. La última de Pedro Sánchez es la censura en las redes sociales. Va por todos estos. Va por todos ellos. Ahora, ¿os acordáis cuando la izquierda pedía el voto para los chavales a los 16 años? No les habéis vuelto a oír hablar sobre ello, ¿verdad? Ya sabéis por qué. Entonces dicen que quieren protegerles de los bulos, ¿por qué no les protegen en las escuelas? Que muchos más pequeños que los chavales que están aquí detrás tienen que soportar la entrada de los activistas en las escuelas en contra de la voluntad de las familias para hablar a los niños de cosas que los niños no deben saber, para robarles su inocencia. ¿Por qué no han protegido a los menores en las saunas que, según Koldo, han pagado la carrera política del presidente del gobierno? A esos menores no les ha protegido nadie. ¿Quién protege a los menores en las calles? ¿De la inseguridad? ¿De los asaltos? ¿De los navajazos? Eso no les ha preocupado nunca. Por eso no quieren proteger a los menores. Quieren censurar a los menores porque quieren que nuestro discurso no llegue. Y cuando no se les ocurre la censura, están las cortinas de humo, ¿no? ¿Cuál es la última? 23. El 23F. Han sido muchas. Una de las últimas fue Julio Iglesias. Ha habido una señora que había dicho que se retira de la política. Por cierto, se va de retirada con una querella de Julio Iglesias, la señora Yolanda Díaz, que se dedica a defenderse. Ahora quieren desclasificar. Nosotros queremos que se desclasifiquen muchos crímenes en España,
Para empezar, el de Adamuz, los crímenes de la Adana, para que paguen los responsables de no haber construido las infraestructuras hidráulicas en España. Queremos que se desclasifiquen los crímenes contra nuestro medio ambiente, contra nuestro medio rural, también en esta región, en Zamora. ¿Por qué son los incendios? ¿Por qué se producen los incendios? ¿Por qué se producen las inundaciones? ¿Por qué no se pueden contener? Pues en gran medida por políticas que han pactado todos ellos en Bruselas. Porque nos dicen que el monte no se puede tocar, no se puede mover un tronco seco, no se puede hacer nada. Luego llega el fuego y todo es pasto de las llamas. Esa desclasificación es la que queremos, la de sus responsabilidades criminales contra nuestro medio ambiente, contra nuestro medio rural y contra el modo de vida de los españoles y contra la vida de los españoles literalmente en algunos casos. Y los otros pues ocultan sus responsabilidades pues, con la cobardía de no enfrentar mucho y con la mentira, como os estaba contando. Y con las trampas en los pactos. Ahora tenemos que hablar para dar una respuesta a los ciudadanos que han votado en Extremadura y en Aragón y que han votado con claridad. Quieren un cambio de rumbo. Esas elecciones se adelantaron para deshacerse de Vox. Así de claro. No quisieron negociar con nosotros los presupuestos, como habían negociado en cambio sus compañeros en Valencia. Ni siquiera los presentaron, no votamos en contra. Y dijeron, vamos a las elecciones y estos de Vox, es decir, vosotros, se van a enterar. Bueno, pues el pueblo ha hablado y el pueblo ha dicho que quiere el doble de Vox. Y ahora hay que hablar otra vez. Y estamos en ello. Y para eso tiene que haber un marco de negociación, que no puede ser un papel que dicen que es interno, pero que lo han publicado, no sé si lo habéis leído, en el contexto de negociación con Vox, y que, bueno, pues nos dicen que no pactan con nosotros si no respetamos el Estado de Derecho, la democracia, la corona, si no respetamos la Constitución. ¿Pero por qué no dice eso? Eso es decírselo a vuestros socios del PSOE en Bruselas, que son unos golpistas, y a vuestros socios de Junts, de Convergencia y Unió y del PNV. A nosotros no nos digáis eso. Es que cuando uno quiere pactar, no puede empezar ofendiendo al de enfrente, y sobre todo el que necesita los votos. Ellos necesitan nuestros votos. Entonces ese marco es un poco ofensivo. Yo decía esta mañana de manera jocosa, digo, que solo les ha faltado decir, mira, y tenéis prohibido pues atropellar a las viejecitas en los pasos de cebra. Hombre, ya, hasta ahí llegamos. Y, por cierto, es faltar también al respeto a sus propios dirigentes regionales, que entiendo que no tenían intención de pactar nada contra las leyes. Nosotros queremos cambiar muchas leyes, muchas. Y si podemos reformar alguna cosa de la Constitución, también, lo sabéis. Pero nosotros no queremos incumplir las leyes. Nosotros creemos en la legalidad, incluso cuando no nos gusta. Otros no. Otros creen que la legalidad solo es para poner la bota encima del español, porque la legalidad es aplastante. Es una losa cuando se trata de aplicársela a los españoles. A los extranjeros ilegales la legalidad no les afecta tanto. En cuanto pueden, los regularizan. Y a los políticos que tienen unos escaños para dárselos a Sánchez, la legalidad también se la pasan por allí. La legalidad no les importa a otros, que han sido socios del bipartidismo, no nuestros socios. Nosotros tenemos límites en los pactos. Yo no puedo pactar con un partido separatista, ni nadie de Vox, no sé si lo sabéis. En nuestros estatutos está prohibido el pacto de Vox con cualquier partido separatista que quiera destruir la unidad nacional. En nuestros estatutos. Así que no venga nadie a darnos lecciones. Pero esto de ponernos un marco de negociación y meternos en una especie de jaula, como si fuéramos una especie de fiera salvaje, pues la verdad que tiene su guasa, ¿no? No sé qué decir. Pero nosotros tenemos un marco de negociación mucho más normal. Nos vamos a sentar y nos estamos sentando. Y vamos a negociar. Medida a medida. Decreto a decreto. Partida presupuestaria a partida presupuestaria. Una a una. Y después vamos a negociar sobre cada una de esas cosas los plazos de cumplimiento. Y después las garantías de cumplimiento. Y después ya veremos si hablamos de otras cosas, hablamos de gobiernos, de formar parte o de no formar parte. Pero eso es lo último y no es lo importante. Lo que queremos es estar seguros de que hay una coincidencia en un cambio de rumbo de la política en España para que la España rural, para que el campo, para la agricultura, la ganadería, la industria, para que los jóvenes tengan futuro en sus propias provincias y en sus propias regiones. Y si no hay ese cambio de rumbo o no lo quieren poner en marcha, pues oye, que no nos fuercen,
Tienen al Partido Socialista, con el que han pactado en Bruselas, para pactar todo ello. Tienen esa mayoría con el Partido Socialista en Extremadura, si la quieren. Incluso en Extremadura tienen mayoría, si quieren, con los comunistas. El PP ya formó gobierno en Extremadura con los comunistas, hace unos pocos años. La primera vez que llegó al poder allí. Tienen esa mayoría con los socialistas, también en Aragón, y entiendo que una vez que hable el pueblo en Castilla y León, pueden tener esa mayoría también. Si quieren dejar las cosas como están, ese es su socio natural. Si están dispuestos a cambiar las cosas en Castilla y León, en España, y por cierto, también en Bruselas y en las instituciones europeas, donde hay más esperanza de la que parece, y ahora os voy a hablar un momento de ello, en ese caso tienen a Vox. Y digo que hay más esperanza de la que parece porque en el Parlamento Europeo, y yo sé que esto nos pilla muy lejos porque decimos, ¿quiénes están ahí sentados, ¿no? ¿Quiénes son? Y no me extraña que lo pensemos, porque han hecho todo a nuestras espaldas desde hace muchos años sin someter nada a referéndum. Pero en el Parlamento Europeo hay tres fuerzas políticas que, si se juntan, son mayoritarias. Una es la de Patriots, con nuestros aliados, que yo presido. Otra es la de conservadores y reformistas, con Giorgia Meloni y otros amigos polacos, con los que también tenemos muy buena relación. Y la otra es el Partido Popular. Si el Partido Popular se aliara con esas dos fuerzas políticas, tiene la mayoría del Parlamento Europeo. Es una decisión suya. ¿Esa alianza está en marcha? ¿Está operando de alguna manera? ¿Está votando conjuntamente? No, porque el Partido Popular vota fundamentalmente con el Partido Socialista. Esa es la verdad, y yo por eso quiero deciros que estas negociaciones van a ser complicadas, porque a veces se quieren cambiar cosas en las regiones y nos ha pasado. Cuando hablamos con los señores del PP, dicen, no, es que no podemos, porque esto viene de Bruselas. ¿Y Bruselas quién es? ¿Qué son? ¿Los 10 mandamientos? ¿Qué pasa? No, que sois vosotros, con el PSOE, pues lo empezáis a cambiar, para que empiecen a cambiar las cosas, y si no, dejad de estafarnos. A nosotros, dejad de estafar a la gente y pactáis con el PSOE si queréis. Y mientras unos están en la censura, en las cortinas de humo y otros en la mentira y la estafa, nosotros humildemente tratamos de levantar la bandera de la esperanza de mucha gente y sentimos que compartimos esa esperanza con vosotros. Una esperanza de que se dé respuesta a los problemas reales y no a los comentarios y a los temas de las tertulias, de los titulares de los periódicos y de las retahílas que escuchamos en las radios, que muchas veces no tienen nada que ver con lo que nos preocupa. ¿De qué se habla estos días? De los Terians. De eso hablan. Es que en eso ocupan las noticias. ¿Os habéis encontrado alguno por la calle? Bueno, algunos sí que en carnaval. Pero, pues eso es el problema. ¿Cómo han ocupado las tertulias durante un montón de tiempo? Con Groenlandia. Con Groenlandia, que creo que tiene la población de Zamora. Y nosotros queremos hablar de Zamora, no de Groenlandia. Queremos hablar de Zamora, queremos hablar de los problemas de los españoles, queremos hablar de nuestra gente. Y nos tienen hablando o de chorradas o de cosas que nos pillan muy lejos, de problemas lejanos, inalcanzables, que no podemos resolver. Y nos hablan de eso para no hablar de las cosas concretas que sí se pueden resolver, pero que no quieren resolver. Y mi esperanza es que podamos dedicarnos a dar respuesta a esos problemas reales. Nosotros hemos escuchado a mucha gente estos días, a mucha gente, porque, por suerte, cuando hablamos a los medios de comunicación por las mañanas, vienen cientos de personas y todos tienen algún mensaje que decirnos. Nos gustaría no solo escuchar, sino poder ofrecer esas soluciones. Para eso necesitamos un gran apoyo y yo ya os he dicho que la mayor fuerza la tenéis vosotros, no la tenemos nosotros, por muy alto que hablemos, por mucha convicción que podamos mostrar. Quiero daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestro calor, por estar ahí fuera de pie aguantando con el fresco que hay. Y, por favor, hasta el último día, hasta el último segundo, como suele decir, hasta el rabo todo es toro, convenced a todos aquellos en vuestro entorno, porque el cambio es posible en España. ¡Adelante, españoles de Zamora, sin miedo a nada ni a nadie! ¡Viva España! Para finalizar, como acostumbramos en los actos de Vox, nos ponemos en pie para escuchar nuestro himno nacional.